En Isaías 55 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Cuando hablamos de las misericordias firmes a David, tenemos que hacer referencia al proceso donde el Eterno desechó a Shaul y establece a David como rey. Y eso es algo que tenemos que nosotros atesorar en nuestro corazón. Porque cuando dice que tenemos que inclinar nuestro oído, el inclinar nuestro oído tiene que ver con esa acción de escuchar atentamente. La escucha no es un acto orgánico. La escucha es un entendimiento espiritual. Shaul era un hombre que oía, pero no escuchaba, porque su corazón no estaba inclinado delante del Eterno. Él oía muchas instrucciones que venían de parte de Yahweh, pero su corazón nunca estaba inclinado, por lo tanto su oído no estaba dispuesto a entender, a obedecer, y por lo tanto su alma no era un alma alineada con el Eterno. Cuando nuestro oído está inclinado, porque tenemos la humildad, porque hemos recibido el proceso, porque hemos entendido con todo lo que Él tiene que hacer en nuestra vida para que lleguemos a ser verdaderamente sus hijos y practiquemos las cosas conforme a lo que Él ha establecido para nosotros. Entonces ahí se resuelve el tema de nuestro oído inclinado. Y cuando nosotros tenemos el oído inclinado, entonces la promesa que dice acá Isaías es que Él hará pacto eterno. ¿Y cuál es este pacto eterno? Dice las misericordias firmes a David. Hay otra versión que dice las fieles misericordias a David. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, el momento que David es ungido para ser rey por el profeta Natán, Shemuel, él está activando un diseño, activando un propósito. Más adelante vemos con el tiempo cómo David, lo mencionamos, quería construir el Mishkan y tenía este deseo en su corazón. Y Natán le dice: hazlo, hazlo, él está contigo. Pero al final el Eterno le dice a Natán: no, David no va a levantar el Mishkan, no va a levantar una casa. Pero sin embargo, Yahweh le hace saber al profeta Natán, y Natán se lo comunica a David. Dice que él hará algo con su casa, con la casa de David. Y dice: y cuando tus días sean cumplidos, estoy leyendo 2 Samuel 7:12, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, y él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, y yo le seré a él padre, y él será a mi hijo, y si hiciere mal yo le castigaré con vara de hombres, y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia, escucha bien esto que dice, no se apartará de él, como la parte de Shaul, al cual quité delante de ti. Entonces, cuando hablamos de las firmes misericordias de David, o las fieles misericordias del pacto de David, tiene que ver con esto. Precisamente en el contexto de esta semana que estamos celebrando Hanukkah, hay gente que lamentablemente en Raíces Hebreas tiene una idea de reemplazo, ¿verdad? Todavía no se han quitado la teología de reemplazo y no entienden nada de lo que el Eterno quiere hacer a través de esta celebración, porque no estudian, porque no validan información, porque son judiofóbicos. Pero el encender la luz de la Hanukkah está activando el poder y la unción mesiánica de redención, de liberación y de pelear contra la asimilación. Entonces yo lo reto a usted para que vaya y revise quienes no les gusta celebrar Hanukkah, y se va a dar cuenta que todos son personas
que creen que ya el Eterno no tiene planes para Judá, que normalmente creen que nosotros somos mejores que los judíos. Pero aquí está hablando de un pacto perpetuo, y este pacto no es con la casa de Efraín, es con la casa de Judá, que viene del linaje, a través del linaje de David. Y cuando vemos cómo se une, por ejemplo, en el contexto de la parashá Miketz que leímos la semana pasada, Judá con Yosef, entonces el plan de redención se activa. Ustedes todos recuerdan que cuando Judá se sintió tan mal por haber vendido a su hermano y todo lo que ocurrió, él se separa de sus hermanos durante un tiempo, y hay una historia que habla acerca de él, habla acerca de cómo se casa con una cananea, cómo tiene hijos, cómo su primer hijo se casa con una mujer hebrea llamada Tamar, cómo no la quiere dejar embarazada. Y el no querer dejarla embarazada es porque este hijo no quería que Tamar perdiera su hermosura. No quería que ella se pusiera con un vientre de embarazo. Entonces, por su deseo y su perversión de no entender los planes del Eterno, no la quiso dejar embarazada. Sin embargo, cuando él está teniendo relaciones sexuales con esta mujer y no quiere eh, tener realmente procrear con ella, por eso dice la palabra que él su semen lo riega en piedra o en tierra. Entonces el Eterno lo corta y luego corta a su hermano, porque después el hermano tenía que cumplir con la ley del levirato, que era darle descendencia a su hermano que había fallecido. Y el Eterno también lo mata. Y Judá, al ver que sus dos hijos mueren, él decide que mejor su tercer hijo no se lo entregue a esta mujer. Y empieza toda una matráfula, ¿no? Porque esta mujer luego se disfraza de prostituta, seduce a su suegro, queda embarazada de Judá, y bueno, él tuvo que reconocer esa situación. Pero realmente, ¿qué estamos viendo ahí en el contexto espiritual? Estamos viendo que el Eterno no podía permitir que Judá, con una simiente de una cananea, se pudiera procrear, y por eso mata a sus hijos que son cananeos, y le entrega a esta mujer Tamar, que es hebrea, que había sido se había casado con su hijo mayor, porque ninguno de sus hijos le quería dar descendencia, pero él tenía ahora que tomar responsabilidad de que la descendencia de esta mujer no quedara sin cumplirse, porque era parte de la ley que existía. Sin embargo, Tamar hace todo una aparente matráfula de engaño, pero ella no realmente está engañando, y está haciendo que se cumpla la voluntad del Eterno y la legalidad del pacto sobre su vida. Y es por eso que ahora Judá sí puede tener un descendiente judío. Y ahora Judá sí puede tener hijos que vengan a prevalecer en la casa de Judá. Porque si la simiente de Judá se contamina, no podía venir de ahí el Mashiach. Y por eso cuando vemos en Miketz a Judá otra vez en el escenario con sus hermanos, restaurado, reconciliado en la relación y ahora conectándose con Yosef, a partir de ese momento Yosef entiende que ya Judá está restaurado, que ya Judá ahora sí cuida a su hermano menor que era Benjamín, y a partir de ahí se unen las dos fuerzas de la casa de Yosef, o la casa de Efraín como llamamos hoy en día, con la casa de Judá, para que el cumplimiento de redención, de rescatar al pueblo, de hacerlo sobrevivir en los tiempos de hambruna, pudiese cumplirse. Y es aquí, en ese contexto también, donde vemos la firme misericordia del Eterno, con el pacto con la casa de David, en esa descendencia judía, donde se tenía que manifestar el Mashiach. Entonces, por eso, según Samuel, Isaías 55, hacen referencia a este pacto. Pero también lo vemos en Hechos capítulo 13, cuando Shaul o Pablo y Bernabé estaban en Antioquía. Y ellos llegan a este lugar, llegan a esta ciudad, llegan a la sinagoga, lo dice el capítulo 13 de Hechos, verso 14, y estando ahí leyendo la Torá, estoy contextualizando, leyendo la Torá en la sinagoga, empezaron a dar una palabra y empezaron a exhortar al pueblo. Recordemos que los que iban a la sinagoga no eran paganos, eran judíos, o eran aquellos prosélitos, es decir, aquellos que
eran personas que entendían que tenían una herencia ancestral hebrea y ellos se acercaban al judaísmo porque era la única forma de recuperar identidad y diseño. Y en este caso iban a la sinagoga. Entonces, aquí ellos empiezan a darle una cátedra de las escrituras a estos varones. Entonces dice el verso 16, Paulo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, los que teméis a Elohim, Elohim de este pueblo de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido a 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Y después como 450 años les dio jueces hasta el profeta Shemuel. Luego pidieron un rey. Elohim les dio a Shaul, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Pero quitado este, levantó por rey a David. Y esto es una parábola para nosotros. ¿Quién está gobernando hoy en tu vida? ¿Quién es el que tiene autoridad en tu vida? ¿Es Shaul o es David? Shaul el necio, Shaul el torpe, Shaul el incongruente, Shaul el que no hace más que enaltecerse y envanecerse de decir: yo tengo autoridad ahora, yo soy el rey, yo hago como me plazca, yo hago lo que yo quiera, manoseando la unción que el Eterno puso sobre su vida. Si tú no quitas a ese Shaul, si tú no permites que muera el carnal, si tú no permites que muera el corrupto, el espiritual, el varón, el que hace la voluntad del Eterno, no va a surgir. Porque David es el que inclina su oído. David es el que en el secreto aprendió a ser procesado. David es el que en el secreto mató leones y osos para que en el momento público pudiera estar preparado. Ese es David. Y dice, vuelvo y repito, quitado este, levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí. Todos nosotros tenemos esa tarea, hallar al que se había perdido. A eso vino Mashiach. Yo vine a hallar lo que se había perdido, dijo. Y dentro de tu vida tú tienes que hallar a ese David, a ese hijo de Isaí. Porque el Eterno no va a hacer nada con tu ser natural, no va a hacer nada con tu ser carnal. Él no va a hacer nada con tu carne, a Él no le interesa tu corrupción. A Él lo que le interesa es el varón y la varona que está dentro de ti. Y yo hoy, en el nombre de Mashiach, yo oro para que estas palabras no le lleguen a usted a su carne, ni a su oído lleno de pecado y corrupción, sino que puedan despertar esa Neshama de ese David, de ese hijo de Isaí, de ese varón, de esa varona, que es la que tiene que levantarse para hacer la voluntad perfecta de nuestro Yahweh. Y dice que este varón es conforme a su corazón y hará todo lo que yo quiero. Pregúntate si hoy en tu agenda estás haciendo todo lo que el Eterno quiere. Pregúntate si en tus planes hoy estás haciendo todo lo que el Eterno quiere. Eso determina si tú tienes un corazón conforme a Él. Pregúntate si tus deseos están enfocados en hacer la voluntad del Padre. Pregúntate. Y eso te va a decir realmente si tú eres una persona, una mujer, un hombre conforme al Eterno. ¿Cuál fue el resultado de este varón conforme al corazón del Eterno, que haría todo lo que Él quiere? Dice, de la descendencia de este y conforme a la promesa, Elohim levantó a Yahshua por Salvador de Israel. Y después de su venida, predicó Yohanan la Tevilá de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Yohanan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí
tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Y escucha lo que dice acá Shaul a la sinagoga. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Elohim, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Escucha lo que está diciendo Pablo. Amado, no es suficiente ser un hijo de Abraham. Los fariseos decían, tenemos a Abraham como Avinu, como nuestro padre. Y Mashiach les dije, ¿saben qué? Del oriente, del occidente, el Eterno va a traer descendencia de Abraham y la va a sentar en su reino. Ese orgullito que hoy tiene la gente que manosea la Torá, de creerse que ya son el linaje santo, menospreciando a Judá, menospreciando realmente someterse al Eterno. No es suficiente creerse que uno es un hijo de Abraham. Dice aquí, hijos de Abraham, los que entre vosotros, oiga bien, teméis a Elohim. Es decir, dentro de estos hijos de Abraham que están aquí sentados en la sinagoga, celebrando Shabbat, leyendo la Torá, creyéndose muy judíos, muy israelitas, dentro de estos están los que temen a Elohim. Es decir, no todo el que está sentado en la cátedra de Moisés, no todo el que está con una Torah en la mano, no todo el que va a celebrar un Shabbat, es un temeroso de Elohim. Dice, a estos es enviada la palabra de esta salvación. Pregunta, ¿para quién es la salvación? Para el que celebra un Shabbat, para el que tiene un Sefer Torah en la casa, para el que prende la Hanukkía. Todo eso tienes que hacerlo. Pero sin temor de Elohim, tú no tienes salvación. A estos es enviada la palabra de salvación. Para estos, los que le temen, los que cumplen sus mandamientos, los que se esfuerzan. Dice el verso 27, porque los habitantes de Jerusalén, oiga, los que vivían en la ciudad santa, sus gobernantes, no conociendo a Yahshua, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de Shabbat, las cumplieron al condenarle. Wow. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo todo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Elohim le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Y quiero devolverme donde dice, y se apareció durante muchos días a los que habían subido, a los que se habían elevado juntamente con él de Galilea a Jerusalén. Si tú no eres un Galileo que quiere ascender a Jerusalén, no vas a ser un verdadero testigo de Mashiach. Nuestra ascensión espiritual es necesaria. Nuestra elevación espiritual es importante. Mira que había gente que ya estaban viviendo en Jerusalén, pero eran los falsos. Nosotros tenemos que ascender para tomar posesión de las alturas que Yahweh tiene destinadas para nosotros. Tomar posesión de los lugares que los falsos quieren usar y manipular en este tiempo. Y dice, y nosotros os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Elohim ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Mashiach, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto al que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Os daré las misericordias fieles de David.
Esta revelación que fue traída a la Quejilá de Antioquía es muy importante para nosotros, amados. Es una revelación poderosa, es una revelación que tiene que cambiar nuestro entorno espiritual, nuestra vida espiritual, y es una acción espiritual que se tiene que despertar en nuestra vida. Es algo sobrenatural que tiene que empezar a moverse en esta temporada. Esta revelación que fue traída acerca de lo que Mashiach había traído en pago por este precio sacrificial que hizo por nosotros. Debemos de comprenderlo, mis amados, como algo que nos activa una dimensión espiritual que pocas veces hemos conocido. En este tiempo, mis amados, esta misericordia segura que le dio a David es la misma misericordia que permite que sea establecida la obra de nuestras manos. Esa misericordia es la que nos dice que si tienes un fracaso, no pierdas tu posición. Si tienes una falla, no pierdas tu lugar. Si te equivocas, no te sientas desechado. Mantente firme. No tienes que perder tu llamado, no tienes que perder la unción del Ruach HaKodesh. Tienes que hacer tu Teshuvah, tienes que volverte hacia Él, pero no eres desechado. Porque has sido llamado para caminar en tu oficio, en tu ministerio, en tu posición, y cumplir ese llamado en esta misericordia segura. La misericordia es la oportunidad de hacer la voluntad del Padre. Y nosotros tenemos la justificación para hacerlo. Y esto es la clave de nuestra redención. Porque este pacto de misericordia segura nos garantiza, amados, la redención de todos los fracasos, de todos los problemas que hemos vivido, para que finalmente nosotros nos posicionemos en exaltar a nuestro Rey, en hacer su voluntad y traer crecimiento y expansión de su reino en esta tierra. Así como cuando se unió Yosef con Judá, ellos expandieron el reino en Goshen para que las 70 almas que iban a entrar ahí, almas hebreas, pudieran estar ahí viviendo de acuerdo a los principios del reino. Entonces es tiempo de buscar las mejores aplicaciones de la revelación de redención que Elohim haya ofrecido bajo este pacto de la segura misericordia. Entonces dentro de esto tenemos que aprender a redimir nuestros fallos, a reconocer que sí nos equivocamos, pero sacar la mentira de que hemos sido desechados. Saca esa mentira, porque el enemigo muchas veces te ha querido decir: hasta aquí llegaste. Ya esto es lo que tú tienes que vivir y ya se acabó. Esto que estás viviendo hoy, hasta aquí llegó. Eso era. No hay nada más para ti. Ya no te mereces nada más. Reprende ese maldito engañador, ese maldito mentiroso, porque aún lo mejor está por verse en tu vida. Aún lo mejor está por venir para tu vida. Y tenemos que estar firmes con nuestra emuná en lo que tienes, lo que tenemos que alcanzar todos. Así que, mis amados, lo mejor ya está llegando, no lo has visto, y lo que viene no tiene referencia con nada de tu pasado, porque va a suceder por la misericordia fiel que Él tiene para todos nosotros. Que el Eterno te active, te prospere, te bendiga, que tú empieces a clamar por esa misericordia en tu vida, empieza a profetizar a partir de este momento y empieza a declararlo en el nombre que es sobre todo nombre, mis amados. Amén. Y yo quisiera que en este instante empecemos a orar juntos, todos, para profetizar nuestro posicionamiento espiritual para esta temporada.